hecho muy largo anoche, ¿no? Lo que vamos a charlar con Bubi, que me acompaña y hemos trabajado juntos, es básicamente mostrar qué es el valor agregado en origen, que es una frase que muchas veces se dice en todos lados y la escuchamos decir y pocos la vemos, ¿no? Y como dijo Dardo ayer y Gustavo, y también los políticos que nos precedieron, es de vital importancia para que realmente Argentina cambie y despegue de la realidad que tiene hoy. Así que vamos a alargar con la definición de valor agregado en origen. Es el valor económico que el proceso productivo añade al que suponen las materias primas. ¿Dónde se producen? En el mismo lugar. Para que tengamos un ejemplo clarito, es el clásico ejemplo del maíz que vale $153 la tonelada y lo cambiamos a una materia producida como la carne que vale $5.000 la tonelada a nivel mundial. Y la pregunta es, ¿qué hacemos los argentinos con esta realidad? ¿Estamos agregando valor agregado en origen o lo estamos haciendo en destino? Y les muestro algunos números para que tengamos el concepto de lo que nos ocurre. Y este es un gran paradigma, es decir, una idea que tenemos construida muy fuerte en el cerebro los argentinos y que lo repetimos y todo el mundo nos dice cuando viajamos: ustedes son el granero del mundo. Y es tan fuerte que la tenemos metida en el corazón y Argentina no cambia. Leí hace unos años, es de 2013 la noticia, pero yo me pregunto, ¿es una buena noticia esta? Santa Fe aumenta sus exportaciones de harinas de soja y Speller. ¿Y qué es para un país? ¿O qué importancia tiene para un país vender esta materia prima o esta materia con poquito valor agregado? ¿Cuál es el mercado mundial de harinas proteicas del mundo? Para que tengamos en cuenta, las harinas proteicas son los alimentos de los animales del mundo. Son lo que con lo que vamos a hacer leche, con lo que vamos a hacer carne, huevos, pelo, lana, cuero. Es un mercado de 315 millones de toneladas. Mírenlo abajo, no se alcanza a ver, pero bueno, el puntero es bastante complicado. Y este cuadrito básicamente nos muestra que hay, de esas 315 millones de toneladas, ¿cómo juega Argentina en esto? Y parece un productor menor, ¿no? Produce 36 millones de toneladas de Speller. Cualquiera diría, Argentina es chiquito en el mundo, porque está apenas produciendo el 12, el 13% de lo que se comercializa mundialmente como Speller. Pero fíjense que de las exportaciones totales, que son 92 millones, Argentina aporta el 35%. Es decir, es un jugador que si llega a salir del medio, hace un descalabro en la economía mundial de proteínas vegetales para alimentar animales. No se asusten con este cuadro, pero básicamente dice lo mismo que eso. Fíjense, Argentina produce las dos primeras barras, 36 millones de toneladas, y está exportando 33 millones. Por eso les digo que nosotros no hacemos el valor agregado en origen. Lo que producimos, que es poco, parece para el mundo, y es mucho porque es gran parte del valor exportable mundial, lo estamos exportando. Y exportamos 10 millones como poroto, la barra azul. Fíjense lo que hacen los chinos. Totalmente lo opuesto a lo nuestro. Producen 80 millones de toneladas y aparte le compran al mundo 88 millones de poroto. Esa barra gigante, los chinos se ve que la tienen clara, ¿no? Estados Unidos, otro gran jugador en exportación, 44 millones de toneladas y exporta 58 de poroto. Provee mucho a China
Y Unión Europea, fíjense que es muy parecido a nosotros, produce 30 millones de toneladas y está consumiendo, comprándole a terceros países, 29 millones de toneladas, casi lo mismo que producimos los argentinos. Brasil, 37 millones de toneladas produce, exporta 16, un tercio de lo que produce, y vende poroto por 63. Conclusión, este grafiquito nos muestra a las claras que Argentina tiene una idea distinta y que realmente Argentina es el granero del mundo. Le vende al mundo proteína para que otros hagan la carne y la leche. ¿Qué pasa con el maíz? La energía para transformar esa proteína. Y Argentina hace lo mismo, es el granero del mundo. Produce 42 millones de toneladas, exporta 26. Los chinos producen 2,15, consumen 2,33, es por una cuestión de stock, tienen algo más de stock. Este es el proyectado 2018-2019 de la Conferencia Internacional de Granos que se hizo en junio en Londres. Los datos son fresquitos. Lo mismo lo de soja. Fíjense lo que hacen los yanquis. 357 millones de toneladas y consumen 3,16. Exportan 40. Unión Europea hace lo mismo y Brasil también hace lo mismo. Y no somos los grandes jugadores del mundo en producción de maíz. El resto del mundo sí realmente produce maíz en serio. Se dan cuenta, ¿no?, la diferencia con Estados Unidos, se dan cuenta la diferencia con China. Hasta la misma Unión Europea nos pasa el trapo de lo que producimos con maíz en la Argentina. Pero bueno, ese paradigma es cierto y es fuertísimo, porque realmente lo hacemos. Le proveemos al mundo para que el mundo haga lo que nosotros deberíamos hacer. Otro paradigma que tenemos arraigado es que la agricultura es eficiente. Y siempre decimos, ¿y la ganadería? Yo estudié con ese paradigma en la facu. No, la ganadería es ineficiente, por eso la agricultura la corrió de los campos, y la soja y el maíz es eficiente, entonces producir carne es mala palabra. Ojo que se queda ese concepto en la mente. Eso es un paradigma. Queda arraigado. ¿Y cuál es la realidad en el mundo? El mundo desarrollado, la agricultura, está al servicio de la ganadería. Son los gráficos que vimos. La ganadería es un escalón superior a la agricultura, pues utiliza su producción forrajera. Si para ser un buen ganadero hay que ser un buen agricultor. Aparte de todos esos granos, el forraje se concibe como una agricultura eficiente. Hasta en los campos de cría es así. Es decir, el buen manejador de forraje es el buen productor de forraje. Es la primera generación de valor agregado en origen. Es decir, muchos hablamos de que hay que poner una fabriquita de speller, que hay que tejer la lana, pero se nos están escapando el agua por las manos, muchachos. En el campo tenemos el maíz, tenemos el forraje y hacemos la soja. Son sistemas complejos que demandan empleo del lugar y en consecuencia desarrollo local. No existe todavía hoy la ganadería por contratista. No existe, che, yo estoy en San Justo, llamo a Yambi, anda a pulverizarme el potrero número 5, que tiene rama negra, haceme esta dosis. No existe, che, recorreme el potrero 17 que tengo 250 vacas y no sé cómo están las aguadas. O a ver, recorreme el feedlot y haceme la lectura de comedero. No existe eso, hay que estar laburando en el lugar. Y eso es lo que genera desarrollo en el lugar. Y bueno, y esta es la traducción de demanda de empleo, ¿no? Está media bajita, pero se las leo. Cuando hacemos leche, cada 30 vacas ponemos un empleado. Cuando hacemos ganadería, cada 270 vacas ponemos un empleado, o 270 cabezas. Cuando hacemos cerdo, cada 250.
Depende de las eficiencias, pero la gente está empleada y está en el lugar y tiene que vivir en el lugar. Porque por teléfono esa vaca no va a ir a comer, el mixer no funciona. El mixero no viene de Jambi a darnos de comer a un feedlot de San Justo. Esas son las eficiencias productivas de las especies. El bovino es el más caro del mundo porque vender carne bovina es más cara y va en el mismo sentido de lo que ocurre con la eficiencia de su especie. Es muy ineficiente en convertir el alimento a carne. ¿Por qué es así? Porque fisiológicamente es así. Entonces 7-1 convierte, por supuesto, de un alimento distinto que el que necesitaría un pescado que convierte 1-1. ¿Y qué están haciendo los chinos? Si se meten en Google lo van a ver. Están desarrollando pescados en el mar, porque conocen eso. Y le están comprando el Speller y el poroto al mundo subdesarrollado, a nosotros que somos el granero del mundo. ¿Para qué? Para producir carne. El ovino 5-1, el cerdo 3-1, el pollo 2-1, el pescado 1-1, inclusive 0,7-1. Ya hay emprendimientos en Argentina, en los ríos, que están produciendo pacú, surubí, en río, a la altura de Corrientes y de Misiones, con eficiencias de 0,7-1. ¿Cuál es el potencial de granos que vendemos? ¿Qué es lo que hace Argentina en resumen? Porque son muchos números y quizá nos perdemos. Exportamos 32,5 millones de toneladas de soja, Speller. Exportamos 26 millones de toneladas de maíz. Si sumamos, exportamos 59 millones de toneladas. Eso en valor hoy son 14.000 millones de dólares. Eficiencia 6-1. Ustedes me van a decir, no, lo que pasa, Peco, que esa diapositiva está mal porque con esa composición no se puede hacer una dieta porque tiene mucha proteína. No importa. Supongamos que está bien la dieta y que transformamos 6-1, que es muy ineficiente porque sabemos que podemos hacer pescado o podemos hacer otra cosa. Pero pongamos que hacemos carne y está mal la dieta. Venderíamos al mundo 10 millones de toneladas de carne. Venderíamos al mundo 10 millones de toneladas de carne. Cuando estuvimos en pico hicimos 800.000. Ahora vendemos 200.000. ¿Cuánto vale eso en el mundo? Vale 50.000 millones de dólares. No sé, corregime, Dardo. O 40.000. Y ojo, estamos exportando los 14.000 millones de dólares. Entonces, ese es el clic que tenemos que hacer en la cabeza y en el corazón. Porque para esto hay que trabajar, ¿no? Esto es caja. Siempre peleábamos con el gobierno anterior, caja, corto plazo. Esto es caja, corto plazo. Y por supuesto mano de obra de los europeos que liberan los cupos de producción, de leche, de carne, de los chinos, que en cualquier momento van a empezar a vender carne, nos van a vender a nosotros. Este grafiquito es viejo, pero no importa. Muestra básicamente quiénes son los grandes productores de carne, de vacuno, de cerdo y de pollo. Fíjense la columna del medio, la verde. Y bueno, Estados Unidos, Brasil, Unión Europea, que es la banderita azul, y China, son los que se guardan el Speller, son los que se guardan el maíz. Conclusión, hacen carne vacuna. En cerdo, los chinos son los que se guardan el Speller y los que se guardan el maíz. Conclusión, hacen carne de cerdo. Son los primeros, hacen el 60% del cerdo del mundo. Y los pollos, los mismos jugadores de la carne de vacuna. Por supuesto, ahí están las eficiencias de conversión, 7-3-2, y los meses de tiempo que tardamos en hacer cada uno de esos animales para faenarlos. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer los argentinos? Trillamos en el potrero, cargamos los camiones y vamos a los puertos. Esa es la realidad que estamos construyendo hoy. O hacemos alimentos de alto valor biológico para seres humanos y los vendemos con valor agregado y cobramos esos 50.000 millones de dólares,
Esta es la realidad de la provincia de Santa Fe. Disculpen el dato, pero quería por lo menos presentar el dato nuestro y creo que no escapa al resto de las provincias lo que ocurre en tamaño de empresas agrícolas. Santa Fe tiene 14.908 quit agrícolas y maneja 4.480.000 hectáreas reales. Quiere decir que cada productor en la provincia de Santa Fe tiene 300 hectáreas. Después podemos discutir si cuánto alquilado. Sé que los datos que discutimos con Federación Agraria están más o menos con lo mismo que los nuestros. De esas 300 hectáreas, 50 son propias, en promedio, ¿no? Y 250 alquiladas. Conclusión, los productores no somos más tenedores de tierra. Somos contratistas rurales, somos. Contratamos los servicios, contratamos la tierra, compramos los factores de producción, los fertilizantes, los insumos, y producimos, que ya es algo de valor agregado, 1 tonelada de maíz o 1 tonelada de soja. ¿Cuántos puestos de trabajo generamos? 15.000 puestos de trabajo. Entonces, hice un pequeño análisis a ver qué pasa si soy un productor que estoy en Esperanza, Santa Fe, o produzco en Sunchalis, o produzco en Ercilia, ya casi al límite contra Córdoba. Contra Santiago ahí. Ya ahí está el límite. Perdón, me confundí con la Mar Chiquita. 400 kilómetros a puerto o 200 kilómetros a puerto. ¿Qué le pasa a la soja y al maíz ahí? Ojo, tomé precios históricos de los últimos 7 años. Eso me da un promedio de soja de $290 la tonelada, $291 la tonelada, y el maíz a 153. Me podrán decir, bueno, Peco, medio alto. Ahí, la soja, una soja de 37 es un maíz de 86 quintales, más o menos el mismo margen. Fíjense que parten los dos de ahí, 150, $160 la tonelada. Perdón, la hectárea de resultado. Ese es el resultado de una hectárea de un maíz de 86 quintales o de una soja de 37. Si se va a 400 kilómetros del puerto, miren lo que le pasa al vago de Ercilia. Le quedan $40 en la mano, produciendo 87 quintales, que es un numerazo. No creo que el vago de Ercilia pueda producir eso. Conclusión, solo el flete lo está sacando del sistema. Entonces, cuanto más lejos estás del puerto, más rápido tenés que convertir la cabeza a que tengo que hacer el valor agregado en origen. Mi maíz me lo voy a tener que guardar. Se lo voy a tener que dar a un vecino que se le ocurra hacer un feedlot, o un chancho, o un pollo. Pero está claro que esto lo tengo que capturar. Si no, se lo dejo en los fletes a los camioneros, que también están fundidos, que dicen, no pago la cubierta, no pago el combustible, no pago... ¿Y para qué lo cargamos entonces? El otro día, les comento una anécdota porque me ponía a pensar, los colegas de Salta, charlando con el ministro Bujarle, no sé si te acordás, Dardo, sobre las supuestas regalías que tendrían los productores que producen la soja y el maíz en Salta, porque están en el Plan Belgrano. Entonces debería tener un precio diferencial. Puta, le digo, fíjate que estamos peleando algo que tenemos la solución nosotros. Porque los salteños nos compran novillos a los santafesinos. Y traen el maíz al puerto. Entonces, ¿estamos o no estamos locos? Los salteños nos mandan y se desviven a ver cómo pelean ese manguito de flete desde allá. Y lo mandan en contraestación. Y después vienen y compran novillos de los feedlots santafesinos. Una locura. Bueno, la realidad de dos productores que se asocian. ¿Por qué? ¿Por qué se asocian? Porque calculé, no es un capricho de la bibliografía, y los colegas dicen que para transformar en carne a un feedlot hay que tener por lo menos 2.000 cabezas encerradas en un ciclo permanente. Entonces la pregunta que me hago es, bueno, si dos productores de mi provincia o de cualquier provincia se asocian, cuanto más lejos mejor, porque la diferencial de precio va a ser mejor.
pretenden transformar sus productos en carne vacuna y se asocian dos productores a 200 kilómetros del puerto. ¿Cuál es la realidad productiva actual? Tienen 600 hectáreas, 602 hectáreas, porque eran 2 de 301, saco el promedio, ¿no? 408 hectáreas de maíz a 86 quintales y 194 hectáreas de maíz de soja a 37 quintales. ¿Por qué hace esa rotación? Bueno, esa es la rotación que me da la dieta para comer con esos novillos. 2 personas empleadas, quizás son esos 2 empresarios, ¿no?, que part-time trabajan en su empresa y contratan algún servicio. Y el valor de la tierra, 12 quintales, con los costos indirectos, ¿no? ¿Cuál es el resultado agrícola del maíz grano? 408 hectáreas, 8,6 toneladas por hectárea, eso factura 21.500 pesos, quedan 2.678 pesos. La soja poroto, 194 hectáreas a 3,7 toneladas por hectárea, factura 17.583 pesos, le quedan 2.466 pesos por hectárea. En total, 602 hectáreas, factura 20.230 por hectárea y le quedan 2.610 por hectárea en promedio. Ese es el promedio ponderado. La facturación anual de esos 2 empresarios, 12.178.946, y el resultado anual, 1.571.000. Divídanlo por 12. Están quedando 120, 130.000 pesos por año, a los 2, por mes, a los 2, tienen que dividir por 2. Se reparten 60 cada uno. Con eso van a tener que pagar la camioneta, sus hijos, todas las cosas, las amortizaciones, etc. Ahí están los millonarios de la pampa húmeda argentina. Emplean a 2 personas. Son unos secos. Parecen unos potentados porque facturan 12 millones, son unos secos. Y la pregunta es, bueno, hacemos un feedlot, encerramos animales en un potrero con piletas y transformamos ese valor agregado. Entonces, calculo cuál es la inversión de un feedlot de 2.000 animales, que son los que podrían sostener estos 2 empresarios de 300 hectáreas cada uno, 301. En Hacienda va a tener que invertir 14.400.000 pesos. Son los 2.000 animales. Esta es la de máxima, ¿no? Me puse un tractor con un mixer, me puse un tractor para mantenimiento y que tire el estiércol, un carro estercolero, piletas, cemento, corrales, movimientos de agua, movimientos de tierra, una embutidora moledora, 7.408.000 adicionales. El tipo termina invirtiendo, o los 2 terminan invirtiendo, 21.822.000. Después discutible dónde nos ponemos, ¿no? Si le damos más confort, vamos a gastar un poquito más que los 7,5 millones. Si estamos a campo, como la que mostré hoy con las piletas y con bollerito, como si estuvieran franjeando, es más barata, pero por supuesto cuando llueve, eso es impracticable. Es la misma disyuntiva que tenemos en los tambos, encierran o no encierran, le dan confort al animal, no le dan confort al animal. Esas son ganancias y pérdidas que hay que evaluar en el proyecto. Pero yo le puse la de media máxima, digamos. Que los corrales estén hechos, levantados, con cemento, que se puedan barrer, que se pueda tomar el estiércol y tirar en los potreros. ¿Y cuál es el planteo técnico? Entonces, hay 2.000 novillos que se engordan 1,6 veces por año, 1,6 ciclos por año, o sea que el proyecto vende 3.200 gordos por año. Esos 2 agricultores van a pasar a vender ahora 3.200 gordos por año. Ingresan con 180 kilos, lo vendo a 450. Supongo que hay un escenario en el cual vamos a vender la carne en el mundo de un animal más pesado, como corresponde, como demanda como es la demanda mundial y como deberíamos comerlo los argentinos.
Después los invito a que cada uno modelice, si yo te saco esos 50 kilos de ese animal, me voy para atrás. En realidad, los kilos más caros, yo una vez que gasté todo, si me pierdo esos 50 kilos voy al muere. Necesito cargar los kilos al animal. La idea del costo fijo la hemos perdido los argentinos, los feedloteros se han puesto 300, 310, 320 en la raya para que den el gancho, para que no lo castiguen ahora con las multas. Es un error empresarial argentino. ¿Convierte distinto? Claro que convierte distinto. Hay que buscar otros alimentos. Pero el animal tiene que salir pesado. Cargar kilos, porque el costo más caro es producir el ternero. Ese animal consume 8 kilos 300 de materia seca por día. Convierte casi 7-1. Me van a decir, bueno, es una eficiencia baja, Peco, podría haber convertido mejor. Bueno, está. Ahí está un hándicap que podemos variar. Ese animal gana 1,2 kg diario. 1,230. ¿Cuál es el costo del kilo de materia seca del alimento? 2,38. ¿Cómo lo saqué ese número? $291 la tonelada de soja, $153 la tonelada de maíz, menos los costos de comercialización de ese empresario que está a 200 kilómetros de puerto. Por supuesto, si el tipo está a 400 kilómetros, seguramente ese número es más barato. Pero bueno, es un juego, ¿no? Le transfiere parte de la renta agrícola a la renta ganadera, ¿no? Lo importante es que sepamos que ese flete lo podemos capturar nosotros. Ahí va a haber un valor agregado. El flete no lo pagamos más al camionero. Lo lamento por el camionero, ¿no? Pero subir el camión a la ruta, perdemos el 30 o el 40% de los granos argentinos en combustible, para después hacer combustible. ¿Cómo queda el cuadro de resultados? Estático, la foto estática de ese feedlot que vende esos 3.200 novillos por año. A cada animal le quedan 825 pesos, parece algo magro. Por eso no hay que quedarse corto con la cantidad de animales. Le queda 1.650.938 por corral, por ciclo de 2.000, pero como mete 1,6, le quedan 2.600.000 al año. Conclusión, sobre el capital invertido que tiene, le queda el 9%. Me van a decir, no, bueno, una tasa baja, alta, no, es 9% a moneda dura, 9% dólares. Con el precio real hoy de 2,91 la soja y el maíz a 153. Al feedlot lo modelicé con poroto molido de la misma producción, no con speller, porque se puede dar, ese es otro mito que hay que sacarse de la cabeza, ¿no? Un rumiante no necesita comprar speller de soja en estos volúmenes, en estos rendimientos. Puede transformar su grano producido en el campo, no tiene que cargarlo y canjear por speller. En carne. Ojo, los monogástricos son distintos. El pollo, el cerdo, son otra cosa. El poligástrico de carne, inclusive el lechero, también lo puede hacer, estableciendo sus parámetros de cómo alimenta, ¿no? Porque las grasas están como alimento, pero también pueden repercutir en el rumen. Pero no nos metamos en eso. ¿Cómo analicé la inversión? Saqué el valor actual neto de la inversión, la tasa interna de retorno, pero ¿qué es el valor actual neto de la inversión? Es hacer un flujo de fondos a 10 años y traer el dinero de esos 10 años para hoy. Es decir, no es lo mismo, ustedes lo saben a esto. Che, Peco, te voy a dar 10.000 pesos por el trabajo que vos vas a hacer en el mes, te lo pago de contado o te lo pago dentro de 3 años. ¿Ustedes qué le dicen al tipo? No, no es lo mismo. Los 10.000 pesos dentro de 3 años, en realidad, a hoy, son 10.000 menos la tasa de descuento hasta hoy. Son 7.000 pesos lo que me está pagando el tipo si me paga dentro de 3 años. Eso es lo que hace un flujo de fondo, un análisis de inversión.
el valor actual neto. Traigo el dinero de los últimos años al primer día y saco la tasa que renta ese negocio. Entonces le muestro lo que ocurre con ese proyecto. A valores históricos, con el precio del ternero y con el precio del gordo a exportación, con el valor de la soja 2.90 y con el maíz a 153, a valor histórico, el tipo invertía 21 millones, ¿se acuerdan? La primera cifra. A valor histórico hay 12.937.000 del proyecto a 10 años traído a hoy. Es un número. La tasa interna de retorno, el 30. Es decir, que si los dos tipos deciden poner el dinero en ese proyecto, les va a rentar el 30% anual a valores históricos. Numerazo. Lo voy a sensibilizar para que veamos cuáles son los riesgos del proyecto. Le aumenta un 15%. Ojo, ese 15% es un maíz que se va a ir a $180 y una soja que se va a ir a 4.30 y pico. Porque yo tomé valores altos de los alimentos. Por supuesto que los silajes se me van más caros y todo el resto de los alimentos se me van más caros. Es un escenario picante. Cierran el 3%. La empresa va a perder 2 millones en los 10 años. Pero se tiene que dar los 10 años esto, ¿no? ¿Está? Suben los terneros el 10% y vendo el gordo igual, al mismo precio que el actual. Se tiene que dar los 10 años seguidos, el 2% en contra, y pierdo 4 millones. Sube el gordo y sube el ternero el 10%. 27 millones a favor, 51% de tasa. Sí, esto es para que veamos qué sensibilidad tiene el proyecto. Yo creo que no se nos pueden dar los 10, los 12 años. Y ojo, yo lo cierro a 10 años, la instalación, si uno hace una instalación bien hecha con cemento. Yo los encierros que he hecho, hay encierros que tienen 9, 10 años y les aseguro que van a seguir 15, 20 años más y el cemento está perfecto. Los caños están perfectos. Si hay mantenimiento como corresponde. Yo puse que recuperaba parte de esa inversión en el proyecto. Pero el proyecto es seguro. Pero más allá del número individual, que supongo que todos lo vamos a hacer cuando digamos, che, no, el Peco es medio loco, los numeritos que me dijo son medio utópicos. Yo me voy a hacer el número más fino. Cuando larguemos vamos a tener nuestro nutricionista, nuestro asesor financiero nos va a decir, bueno, a ver, pará, tenés otro riesgo, tenés esto, tenés lo otro. Pero a grosso modo, el número de cambiar el grano por carne es bueno. ¿Cuál es el aporte de ese feedlot? Esa es la realidad que teníamos antes, ¿no? 12 millones de pesos, le queda 1,5 millones, esos 60.000 pesos por mes a cada uno, 2 personas. El feedlot factura 42.600.000, le quedan 2,5 millones más con ese número. Hay que trabajar, ¿no? Ya sé. Y emplea 5 personas más. Total, factura 54.800.000, le quedan 4.200.000 ahora. Esos dos empresarios, en 12 meses, le quedan 4.200.000. Prácticamente triplican el resultado. Y por supuesto triplican la gente que tienen empleada. Ese es el valor agregado en origen. En ese momento estamos capturando el valor agregado en origen. Facturación, desarrollo local, empleo y captura de la renta del resto de los actores de la cadena, en este caso los fleteros, que nos dejaron una diferencia de 2.600.000 pesos. ¿Cuál sería el impacto en la región? Supongamos que se nos ocurre los dos socios
pasaron a facturar ahora 42 millones de pesos y tienen 5 empleados más. En mi departamento, Las Colonias, que es un departamento que tiene 640.000 hectáreas, de las cuales las mitad son agrícolas y el resto son ganaderas. Ese es el número real de las hectáreas agrícolas, 285.000 hectáreas agrícolas. Si todos los agricultores del departamento de Las Colonias encierran sus novillos, tendríamos 473 feedlots. Creo que hay 2 o 3 en el departamento. Son 20 millones más, 20 millones más de... 20 mil millones más de facturación y 2.367 empleos. Y la provincia de Santa Fe, miren el número de la provincia. Es Guaso. Hay 4.480.000 hectáreas, son 7.500 encierros. Esos son 14 millones de terneros. Les aclaro que no los tenemos. No los tenemos. Imagínense la Argentina, ¿no? Con las 50 millones de toneladas, ¿no? Si quieren cerrar sus terneros. No es difícil pensar que vamos a tener que tener 120 millones de cabezas en Argentina. Si nos ponemos a laburar. 37.000 empleos. ¿Es mucho? ¿Es poco 37.000 empleos? ¿Saben cuánto emplea la industria automotriz argentina? 17.000 empleos. En forma directa en las automotrices argentinas. Pero son la gran industria argentina. Santa Fe en el agro emplea 55.000 empleos directos. Significaría que casi aumentamos un 80% el empleo del tipo que está todo el día en el tractor y el que labura en el campo. Es abismal la diferencia. Eso hace el valor agregado. Factura, genera mano de obra en origen, desarrollo local, inversión local. Y por supuesto empleo genuino. Bueno, lo dejo con el amigo Bubi. Espero que se haya entendido el concepto y bueno, gracias.